Hola amigos, en este video veremos una macro que hice para generar el triángulo de Pascal. En la celda A1 tenemos este botón para ejecutar la macro. Ejecutemos la macro. Se nos abre esta ventana donde ingresamos el número de niveles del triángulo de Pascal. Por ejemplo, pongamos 4. Presionamos en aceptar. Y vemos que aquí se nos genera el triángulo de Pascal para 4 niveles. Para salir simplemente presionamos en el botón cerrar. Vamos a borrar esto y nuevamente vamos a ejecutar la macro. Presionamos en este botón. Vamos a generar el triángulo de Pascal de 10 niveles. Ingresamos 10 y presionamos en aceptar. Aquí tenemos el triángulo de Pascal. Nosotros sabemos por teoría que cada elemento del triángulo de Pascal es la suma de los dos anteriores. Por ejemplo, este número 10 es igual a la suma de 4 más 6. Este número 15 es igual a la suma de 10 más 5. Este número 126 es la suma de 70 más 56. Vamos a borrar esto. Nuevamente ejecutamos la macro. Vamos a generar el triángulo de Pascal de 15 niveles. Presionamos en aceptar. Cerramos esto. Y aquí tenemos el triángulo de Pascal de 15 niveles. Vamos a borrar. Vamos a la celda A1 donde tenemos el botón ejecutar y ejecutamos. Vamos a generar el triángulo de Pascal de 50 niveles. Cerramos. El triángulo es bastante grande. Y de esta forma podemos observarla de mejor forma. Aquí está el triángulo de Pascal de 50 niveles. Aquí está el nivel 50. Como podemos observar en este triángulo de Pascal de 50 niveles, vemos que algunos de sus elementos son números bastante grandes. Por ejemplo, aquí tenemos 2.91 por 10 a la 10. Y así vemos que algunos de sus elementos son números muy grandes. Por ejemplo, acá tenemos 2.82 por 10 a la 13. Y este solo es el triángulo de Pascal de 50 niveles. Imaginemos qué números más grandes tiene el triángulo de Pascal de 100 niveles. Vamos a borrar esto. Vamos a la celda A1. Ejecutamos la macro. Y aquí ingresamos 100 para generar el triángulo de Pascal de 100 niveles. Le damos a aceptar. Esperamos un momento. Cerramos esto de aquí. Bajamos y aquí tenemos la base del triángulo de Pascal de 100 niveles. Como dijimos anteriormente en el triángulo de 50 niveles, aquí en este triángulo de 100 niveles tenemos números mucho más grandes. Por ejemplo, aquí tenemos 1.13 por 10 a la 18. Más a la derecha tenemos números mucho más grandes. Por ejemplo, acá tenemos 6.06 por 10 a la 22. Y así, si seguimos avanzando hacia la derecha, tenemos números más grandes. Aquí, por ejemplo, tenemos este número que es 9.72 por 10 a la 25. Si seguimos avanzando hacia la derecha, tenemos números mucho más grandes. Por ejemplo, acá tenemos 2.17 por 10 a la 28. Si seguimos avanzando, encontramos otros números. Y de esta forma vemos que son números extremadamente grandes. Si seguimos avanzando hacia la derecha, vemos que los números ya disminuyen. Por ejemplo, acá tenemos 8.81 por 10 a la 24. Vamos a borrar nuevamente estos números.
y vamos a ejecutar la macro. Vamos a generar el triángulo de Pascal de 500 niveles. Ingresamos 500 y presionamos en el botón aceptar. Esperamos. Vemos que ya dejó de ejecutarse la macro. Cerramos esta ventana. Bajamos. Y por aquí debe estar la base del triángulo de Pascal de 500 niveles. Bajamos más rápido. Y aquí tenemos la base del triángulo de Pascal de 500 niveles. Son números muy grandes. Por ejemplo, acá tenemos 5.21 por 10 a la 40. Acá tenemos 2.31 por 10 a la 60. Acá, por ejemplo, tenemos 1.83 por 10 a la 70. Acá, por ejemplo, tenemos 8.02 por 10 a la 88. Y así vemos que son números bastante grandes. Aquí, por ejemplo, tenemos este número que es 4.17 por 10 a la 127. Son números muy grandes. Aquí, por ejemplo, tenemos 2.51 por 10 a la 148. Es un 2 con 148 ceros. Son números muy grandes. Vamos a borrar estos números. Y vamos a generar el triángulo de Pascal de 1000 niveles. Ejecutamos y aquí ingresamos 1000. Presionamos en aceptar. Esperamos. La macro termina de ejecutarse cuando deja de girar el círculo sobre el cursor. Esperamos. Después de bastante tiempo, después de terminado de ejecutarse la macro, cerramos esta ventana. Vamos a la base. Aquí tenemos la base del triángulo de Pascal de 1000 niveles. Y como era de esperar, son números muy grandes. Por ejemplo, aquí tenemos este número que es 2.14 por 10 a la 278. Bueno amigos, eso era lo que quería mostrarles en este video, una macro que nos permite generar el triángulo de Pascal de cualquier cantidad de niveles. Hasta la próxima.